Bien, amigos, a nombre de L&R Comercial, quisiéramos decir que en este año, que fue aparentemente de crisis, la empresa L&R Comercial pudo abrir 34 sucursales y además de esas 34 sucursales que existían, se sumó en el año pasado la sucursal de Santiago, una de las más grandes. Y ahora se anuncia la apertura de una de las más grandes tiendas de L&R en la autopista Duarte, a la altura del kilómetro 24. De modo que solamente que usted no salga a la calle, no puede evitar encontrarse con una sucursal de L&R Comercial, en donde siempre están los artículos que hacen falta en sus casas, como por ejemplo aires acondicionados inverter, sillones de posición muy cómodos, colchones postopédicos de la reina, y todo eso con dos condiciones: a precios especiales con descuento, y usted califica en L&R Comercial. De modo que L&R tiene ya con esas dos, creo que andamos cerca de las 38. Bien, hoy es el sábado agropecuario de la revista 110, pero quisiéramos decirle que hay muchas informaciones que, aunque la vamos a tratar en el programa especial que hacemos los domingos, es necesario mencionarlas en el día de hoy. Vamos a decir que dicen que el PLD, la Fuerza y el PRD lograron consensuar alrededor de 10 provincias, decenas y municipios. Eso aparece en las redes, pero yo me pregunto, ¿qué beneficio puede tener el PLD de consensuar con candidaturas con el PRD y con la Fuerza del Pueblo si esas dos organizaciones no pueden aportar la cantidad de candidatos para esas alianzas municipales? Realmente no lo sabemos. Otra noticia que creo que se adelantaron es que el presidente Biden pues va definitivamente a optar por la reelección, y el expresidente Trump está tratando de ensamblar una vuelta al poder. Sin embargo, no hay antecedentes en Estados Unidos de que se haya hecho tanto para evitar que esa persona no sea candidato. Todos los días aumentan las acusaciones y parece que el punto más importante del proceso se va a llevar a cabo al principio de las elecciones, para que a él le resulte imposible ser candidato presidencial. Realmente
le va a resultar un tanto difícil a Donald Trump el optar por una candidatura, porque se ha repetido en Estados Unidos lo que ha ocurrido en América Latina, propiciado por Estados Unidos. Procesos judiciales contra políticos para impedirles, primero, que participen y luego que ganen, porque muchas de las acusaciones son ciertas. Lo que pasa es que es tan evidente el interés de utilizar la justicia para eliminar candidatos que eso solamente lo decide el votante y el sistema que lleve a cabo la justicia. Vamos a ver qué va a pasar. En el día de hoy aparecen dos informaciones que para mí proceden del gobernador del Banco Central. Una es en el orden personal. Hemos dicho que cuando el gobierno de Hipólito Mejía recibió los activos que pertenecían a el Banco Intercontinental, dentro de esos activos estaba el listín. ¿Por qué? Porque el listín tenía una deuda con el banco y el banco tomó el listín. Sin embargo, el gobierno de Hipólito Mejía no quiso operar, lo hizo por unos días, pero no quiso operar ese periódico y lo vendió. Lo vendió a los accionistas minoritarios que tenía ese periódico. Dentro de esos accionistas estaba un accionista que tenía un 25% y que ese 25% representaba un valor real del periódico. Es decir, si multiplicaban el 25 por el resto de los 75, daba el valor del periódico, que creo que fue alrededor de $100 millones, que era justamente la deuda que tenía el periódico con el banco. Pasó a mano del Grupo Corripio, pero parece que aprovecharon la buena intención del Grupo Corripio cuando le vendió el banco, el periódico, a Corripio, pero Corripio le complació en algunas peticiones que le hicieron, como darle participación accionaria a un representante del sector de Leonel Fernández, que era quien gobernaba en ese momento. Y creo que ese sector lo representó Mícalo Bermúdez. También le dio participación a un representante del Banco Central y de la persona de Héctor Valdés, que como Leonel
y Héctor Valdés no podían comprar acciones en ese periódico, pues se le vendieron acciones minoritarias al señor Bermúdez y a la familia Rizek, que representaron no el capital, pero sí el interés de Héctor Valdés. Con esa estructura hemos visto que los corripios manejan el periódico con un sentido del ejercicio del periodismo y tratando siempre de que el periódico sea rentable, pero le cumplieron a sus amigos que le propiciaron la posibilidad de comprar el periódico. Te lo vendo, pero no quiero que ese periódico se convierta luego en mi enemigo. Es muy sencillo. Y eso con Pepín no hay problema. ¿Qué pasó? Que ustedes ven cómo regularmente el señor Leonel Fernández ocupa la página 2 del periódico El Listín haciendo uso de ese privilegio que le dieron. Lo mismo ocurre con Héctor Valdés y sus acciones. Hoy justamente hay algo que hay que resaltar. Héctor Valdés y Leonel Fernández, que ayer eran aliados, hoy no lo son. Y el periódico trae algo interesante, y es que la ruptura de Héctor Valdés con Leonel fue por una afirmación que hizo Héctor Valdés de que Leonel tuvo un déficit fiscal de 187 mil millones. Leonel no le gustó y se peleó con Héctor Valdés. ¿Qué ha traído eso como consecuencia? Que todo el mundo asegura que Valdés no será el gobernador en caso de que Leonel ganara las elecciones. Pero hoy, en el propio Listín, esos dos sectores que ayer fueron aliados, a través de un articulista que se llama Juan José de la Llera, les recuerda a Héctor Valdés, a Leonel, que él está tapando los 187 mil millones de su déficit fiscal. Y en el trabajo está bien detallado el tema. Bien, eso es interesante porque también aparece en la prensa, en el Listín, en un espacio pagado en que organismos internacionales dicen que República Dominicana podría transitar el camino hacia una economía avanzada, es decir, una economía de un país desarrollado. Fíjense que hoy quien hace uso del periódico es Héctor Valdés, a pesar de que Leonel Fernández regularmente ha usado el periódico regularmente en su página 2 y en el contenido. Es interesante porque dos aliados de ayer en el periódico que ellos tienen interés, pero no económico, es una promesa de ayuda. Ahí están.
Es un caso para uno hacer un gran debate con la tranquilidad de que por suerte los dueños del listín mayoritarios, que son los corripios, no tienen ninguna objeción a que se haga cualquier tipo de debate en torno a cualquier tema, porque ellos sencillamente cumplieron con darle los espacios que ellos necesitaban cuando lo necesitaran. Lo necesitan ahora en elecciones, ahí se lo están dando, pero sin quitarle el derecho de que los otros opinen. Por eso es que hoy tenemos dos sectores que están hablando de ello. Es interesante, hasta bonito es. Bueno, tenemos también que en el día de hoy hay algunas informaciones como que el Ministerio Público ayer depositó una acusación contra una diputada, Rosa Pilarte, acusada por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Ya son varios los diputados que tienen ese problema por relaciones con el narcotráfico. Ya estaba el problema del que está deportado, está el problema del hombre más votado, que es Goris Moya, y de otros diputados. Son muchos, para hacer una matrícula de 100 y pico de diputados, 5 o 6 son muchos, pero hay un consuelo, y es que en Colombia hay un tremendo escándalo porque han apresado al hijo del presidente y ha salido que ese señor era el que recibía dinero del narcotráfico. Vamos pues a ver un pequeño segmento que nos envía la cadena Caracol, de mucha importancia, está por encima de todos los derechos, porque es un resumen de las acusaciones que se le está haciendo a un presidente que jamás se pensó que iba a dirigir un país tan conservador y que acaba de salir de un problema de las guerrillas, el narcotráfico y los liberales. Veamos un resumen de lo que dice Caracol y le vamos a pedir que afinen el oído porque los colombianos que trabajan en noticias son muy rápidos leyendo. Lo que está diciendo debe de ser un ejemplo para que los políticos dominicanos, que no van a hacer caso a eso, tengan cuidado con los fondos que le otorgan la gente del narco y del juego, que lo van a necesitar, porque cuando la izquierda colombiana se vio en la obligación de recibir esos fondos, y el tema es siguiente, lo que se tiene hoy es un proceso en donde se recibieron dineros sucios, dineros de narcotraficantes y de ex narcotraficantes, dineros, regalos, vehículos, apartamentos y patrocinio de eventos políticos por parte de megacontratistas y de narcos activos, asignación de dedo de grupos políticos electorales y de candidatos, se parece mucho aquí, y empleos en el gobierno, la lotería. Todo está siendo confesado por actores principales, el hijo mayor de Petro y su esposa. Las pruebas son irrefutables.
están los videos, los audios, los eventos, los vehículos, las propiedades, está todo. ¿Caerá o se hará juicio político contra Petro? En este momento, en Colombia tenemos demasiados procesos abiertos, políticos, legislativos, negociaciones con grupos guerrilleros y con narcotraficantes. Aunque no es de buen gusto, el gobierno que está en Colombia para todos, el lunes cumple su primer año y ha sido uno de los peores gobiernos que ha tenido Colombia. Inseguridad, paralización económica, aumento del micro y el macro tráfico de sustancias prohibidas, aumento en siembra de coca, aumento desproporcionado en precios de combustibles, carestía de la canasta alimenticia por el país, por el bien del país. Existe la convicción de que no sacarán al presidente, aunque resulte merecido y legal, pero no sacarán al presidente por esa razón. Queremos decirlo porque, aunque no es exactamente, se parece mucho a lo que está pasando. Lo que pasa es que aquí no se puede tirar la primera piedra, porque toda esa ayuda se les dio a todos los que tenían posibilidades de ganar. El Congreso tiene una alta proporción de representantes del juego ilegal y del narco y del lavado, sin hablar de los que, aunque no se ha dicho, fueron financiados por esos sectores. Inclusive sectores no congresuales. Todo eso va a salir. Por eso es que hay que tener... Eso es igual que un problemita que lo han tenido Leonel, Danilo, el PLD de Leonel, el PLD de Danilo, el Hipólito Mejía y Luis Abinader. ¿Qué se trata? De que para aquí no es un secreto que Quirino le dijo en público al presidente: págame 200 millones que me dé. Se cae la acusación porque Quirino no tiene una financiera. Y se cae la acusación por que no se puede probar, pero el silencio y la forma en que Leonel trató ese tema dejó mucho que desear. Porque cuando él dice, me trajeron a Quirino, es porque se sintió aludido. ¿Qué importa que Quirino haya venido? Si tú no tienes hecha, no tienes sospecha. Pero él se dio por aludido. El caso de la lotería, está bien, lo declararon inocente, pero nunca se explicó por qué ese señor llegó a ese cargo. Y así tenemos que ese grupo de los 6 o 7 narcos tienen el problema de que fueron los más votados porque hicieron su trabajo comprando votos. Yo no sé, pero el problema de Colombia se puede tomar como referencia. Si no cogen dinero del narco, posiblemente el único que tiene recursos es el gobierno. Pero en este momento en que el propio gobierno ha ordenado que no cojan recursos del Estado,
siempre habrá un plan social en el que se pueda filtrar un voto. Todo el mundo sabe que el que le dan un bono luz, un comedor, un sitio donde comer todos los días, es muy difícil que no vote por quien se lo dé. Y el único que puede dar esas cosas es el gobierno. Ayer mismo, una funcionaria de este gobierno que maneja un plan social nos dijo que aproximadamente 4 o 5 millones de personas reciben algún tipo de ayuda directa o indirecta del Estado. Imagínense, en un país que hay 10 millones de personas y vamos a tener 8 millones de votantes inscritos y posiblemente voten 6. Si esos 6, 2 por lo menos reciben algún tipo de beneficio, pues el triunfo está asegurado. Pero por otro lado, también les quiero advertir que todos los partidos que han llegado al poder, Leonel, Danilo, Hipólito y Luis, tienen un problema, y es que los que han dado dinero, los que le han donado dinero, le han pedido algo a cambio. Y hay un grupo grande que viene a los medios, nosotros no lo presentamos, a quejarse de que no le han cumplido. ¿Por qué no lo decimos? Porque ellos no quieren sentarse ahí a decirlo, quieren que nosotros lo digamos. Y lo único que podemos decir es que cuando entregaron las sumas para las elecciones, tenían que decirle, este dinero no tiene compromiso, pero le dijeron que sí, y ahora hay problemas. Hay problemas y hay muchos problemas con lo del gobierno y con lo de la oposición. Pausamos.